de tema porque recientemente se detuvo a 5 colombianos que habían obtenido la nacionalidad costarricense por casarse con mujeres costarricenses, valga la redundancia. Bueno, un proyecto de ley pretende quitarles la nacionalidad, pero ¿cómo operaría con otro tipo de personas? Usted se puso también detrás de este tema y nos trae un reporte esta noche. Michael, la finalidad de esta iniciativa es que quienes utilicen la naturalización costarricense para seguir delinquiendo y evitar la extradición, pues se les pueda revocar ese beneficio, por así decirlo, o esa nacionalidad, y finalmente que puedan ser sacados del país y enviados al lugar donde están siendo requeridos. Vamos a ver el siguiente reporte. Utilizar la naturalización costarricense para el narcotráfico y lavado de dinero podría terminar en una extradición para los delincuentes. Los diputados de la Comisión de Jurídicos dictaminaron un proyecto que busca revocarles la nacionalidad a aquellos extranjeros que la utilizan para evitar ser extraditados, una medida que, según expertos, beneficiaría la pelea contra el crimen organizado. Lo que creo que podríamos hacer para ir viendo cómo le metemos un poquito de energía al tema de la extradición es facilitar absolutamente la extradición de no nacionales, hacerla increíblemente efectiva e increíblemente flexible para que todo criminal internacional que agarremos en Costa Rica, si nos lo pide un gobierno correcto, democrático, no si nos lo pide una dictadura, porque ahí tenemos que valorar mucho los temas políticos y jurídicos, se lo mandemos inmediatamente. Se trata del expediente 23.800 que busca reformar artículos de la Ley de Opciones y Naturalizaciones. De convertirse en ley, el registro civil podría cancelar esas naturalizaciones a quienes tienen procesos por narcotráfico o lavado de dinero dentro o fuera del país. Pero el Poder Ejecutivo insiste en la necesidad de extraditar a todo aquel que pone en riesgo la seguridad del país, incluidos costarricenses. No hemos comprendido que esto ya es crimen de altísimo nivel, con una organización que ya no depende de un país, sino depende de muchos países o a veces hasta del mundo entero. Entonces, si los narcotraficantes saben que pueden ser deportados, juzgados y encarcelados en los Estados Unidos, se lo van a pensar 2 veces. Precisamente el gobierno presentó el proyecto de ley 23.701 sobre la extradición para nacionales, pero lo desconvocó la semana pasada. Ante este escenario, los especialistas recuerdan la época de los grandes narcotraficantes como Pablo Escobar, quien desató una guerra contra la clase política para evitar la ley de extradición de colombianos que finalmente fue aprobada, pues asegura que es a lo único que ellos le temen. Pero esto sería posible en nuestro país pese a que el artículo 32 de la Constitución Política lo prohíbe. Y funciona desde la perspectiva de que a qué le tienen realmente miedo los grandes narcos a estar en una cárcel de Estados Unidos, de cualquier nacionalidad. Entonces, un país que decide extraditar a sus criminales más peligrosos de nacionalidad propia, ya sea que se naturalizaron o que nacieron, es un instrumento. En Costa Rica ese instrumento tiene un problema constitucional. No se puede, la Constitución lo prohíbe expresamente. Entonces, realmente lo primero que habría que ver es si hay un consenso político para cambiar la Constitución y luego ver cómo moderamos. Además, una iniciativa así tendría al menos 2 trabas en el camino. Difícilmente pueda ser suprimida sin que la Sala Constitucional advierta que esa decisión es inconstitucional. Porque la reducción de garantías solo se puede dar en situaciones de emergencia o de guerra, que no estamos en ninguna de las dos. Ahora bien, si la Asamblea Legislativa aprobara modificar la Constitución, está el primer obstáculo en la Sala Constitucional. Luego está el obstáculo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido que no se pueden disminuir los derechos de las personas establecidos a nivel constitucional. El abogado agrega que es necesario señalar que lo anterior no generaría impunidad, pues el Código Penal permite juzgar a cualquier tico por un delito ocurrido en el extranjero. Le informó Mónica Matarrita, Noticias.